En esta ocasión vamos a realizar ejercicios de estática básica, continuando con nuestro curso de estática. Este problema nos pide calcular el peso de una persona de 60 kilogramos de masa en la Tierra y en la Luna. Resolvamos el inciso A primero. Se tiene una persona en una balanza. Esta persona tiene un peso hacia abajo. La balanza replica este peso hacia arriba, por la tercera ley de Newton. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es esa fuerza, la fuerza que mide la balanza. Las balanzas las miden en kilogramos fuerza, recordemos, pero nosotros lo vamos a calcular en newtons. Recordemos que la fórmula para hallar el peso de un cuerpo es por la segunda ley de Newton, masa por la aceleración. En este caso, para el peso tendríamos la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad. Como estamos en la Tierra, la gravedad tiene el valor ya conocido de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Calculemos, la masa de esta persona es 60 kilogramos. La gravedad en la Tierra es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Si calculamos esto, vamos a obtener un valor de 588,6 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Estas son las unidades. Recordemos también que estas unidades, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, son las unidades de newtons. Por lo tanto, este valor es de 588,6 newtons. Se expresa así el resultado, en unidades de fuerza. Por otro lado, esto nos piden en dos escenarios, uno en la Tierra y otro en la Luna. Esto es para el caso de la Tierra. Acá vamos a tener otro caso en la Luna. La fórmula va a ser la misma. El peso va a ser masa por la gravedad, pero en este caso la gravedad lunar. La masa es la misma. La masa, recordemos que es la cantidad de materia. Al estar en la Tierra o en la Luna, este cuerpo o esta persona debería mantener su cantidad de materia. No tiene por qué reducirse o aumentarse. Continuando, multiplicamos. La masa va a ser 60 kilogramos por la gravedad lunar, que nos especifican es 1,62 metros sobre segundo al cuadrado. Realizando la multiplicación vamos a tener el siguiente resultado: 60 por 1,62 va a ser igual a 97,2. 97,2. Ya sabemos que esas unidades nos dan newtons. 97,2 newtons. Recapitulando, la masa genera un peso dependiendo del planeta en el que estemos. En la Tierra tenemos 9,81 metros sobre segundo al cuadrado de gravedad. En la Luna 1,62. Por lo tanto, el peso en la Tierra va a ser mayor, casi 600 newtons, mientras que en la Luna casi 100. Es un sexto del peso en la Tierra. Ahora vamos a resolver otro ejercicio, el cual involucra la sumatoria de momentos. Este problema nos pide calcular las reacciones en los extremos de una tabla uniforme de 50 kilogramos y 3 metros de largo. Hacen referencia a esta tablita, la cual tiene una longitud de 3 metros. Nos dicen también que es uniforme. Se ve que hay dos extremos donde están apoyados, lo que ocasiona, por la tercera ley de Newton, que haya una reacción vertical hacia arriba. Las estamos denominando fuerza reacción 1 y fuerza de reacción 2 en los extremos de la tabla. Como nos dicen que la tabla tiene 3 metros de largo, entonces estas reacciones están a 3 metros de distancia. Cuando nos indican que la tabla es uniforme, eso hace referencia a que la tabla tiene una distribución de masa uniforme, es decir, que todas sus moléculas obviamente tienen su propia masa, su propio peso, pero están distribuidas uniformemente. Por lo que asumimos que el centro de masa está en el centro geométrico de la tabla. ¿Para qué nos sirve esto? Para calcular considerando el peso. El peso lo tenemos que considerar en un solo punto. El peso, en estos casos, se aplica en el centro de gravedad del cuerpo. Este peso, como está en el centro de gravedad del cuerpo, reemplazaría todos los pesos de cada molécula. ¿Okay? Recordemos que hay peso en cada partícula de
de la tabla, pero no podemos considerarlas todas. Entonces consideramos la suma de todos esos pesos en el centro de gravedad de este cuerpo. Para solucionar este problema necesitamos la sumatoria de momentos. La sumatoria de fuerzas también es útil, pero lo vamos a hacer después para que veamos algunas consideraciones importantes. La sumatoria de momentos debe ser 0 para que la tabla esté quieta, ¿verdad? Es eso lo que nos dice la teoría. Para analizar los momentos en esta tabla necesitamos ubicar un punto eje. Yo lo voy a poner acá. Ahí. Este va a ser mi eje. Yo me lo estoy dando, eje de giro. Podemos llamarle punto A. Va a ser el punto A. Acá puede haber otro eje que va a ser el punto B. Si consideramos primero el punto A, ¿cuáles van a ser los momentos que ocasionan giros? Considerando el eje A, solo va a haber dos fuerzas que van a ocasionar un giro. El peso, que va a ocasionar un momento negativo, y la fuerza de reacción 2, que va a ocasionar un giro positivo. No consideramos para este eje la fuerza de reacción 1. ¿Por qué? Porque está sobre el punto de giro. Es cual si empujáramos una puerta, visto desde arriba, si la empujáramos una puerta desde el punto donde están las bisagras. No vamos a poder abrirla. Es lo mismo. La fuerza de reacción 1 no es considerada porque está sobre el eje de giro. Si quieren también podemos analizarlo con la formulita. El momento es igual a la distancia por la fuerza, en este caso la fuerza de reacción 1. El momento de reacción 1 va a ser esta fuerza por su distancia desde el punto de aplicación de la fuerza al eje de giro. Esta distancia va a ser 0. Por lo tanto, el momento respectivo va a ser 0. Los únicos momentos que van a aportar un giro van a ser el ocasionado por el peso y el ocasionado por la resistencia 2. Aclarado esto, desarrollemos esta fórmula. El único momento positivo va a ser el ocasionado por la resistencia 2, menos el momento ocasionado por la fuerza del peso. Esto debe ser 0. ¿Por qué le estoy poniendo positivo? Recordemos que la resistencia 2 va a ocasionar un giro en este sentido, y por convenio eso es positivo. El peso va a ocasionar un giro en este sentido, y por convenio eso es negativo. De acá podemos pasar este término al otro lado. Vamos a obtener que el momento ocasionado por el peso va a ser igual al momento ocasionado por la resistencia 2, pero el momento es igual a una distancia por la fuerza aplicada, ¿verdad? Entonces, el momento R2 va a ser igual a la distancia R2, y esto va a ser igual a la distancia del peso por la fuerza del peso. Pero ¿cuáles son esas distancias? La distancia R2 es la distancia desde este eje de giro hasta la fuerza R2, que es 3 metros. El punto de aplicación del peso está en el centro. Por lo tanto, XW es igual a 1,5 metros, al ser la mitad del largo de la tabla, que es 3 metros. De esta manera obtenemos un valor para la fuerza de reacción 2. La distancia de W por el peso dividido entre la distancia R2. Esta R2 pasa a dividir porque está multiplicando a FR2. Pasa al otro lado a dividir. FR2, reemplazando valores, la distancia desde el eje hasta el peso, recordemos que es 1,5 metros. Por el peso, recuerden que el peso es masa por la gravedad. Entonces podemos resumirlo acá. El peso es masa de la tabla por la gravedad. La masa de la tabla es 50 kilogramos por la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre la distancia del eje a la reacción 2, 3 metros. Considerando todos estos valores, vamos a obtener lo siguiente: 1,5 por 50 por 9,81, todo dividido entre 3. Obtenemos 245,25. 245,25. ¿Qué unidades? Tenemos este metro, ¿verdad? Metro dividido entre metros se van, lo que nos va a quedar serán kilogramos
metros sobre segundo al cuadrado. Y ya sabemos que esas unidades son newtons. Ya tenemos la fuerza de reacción 2. De manera similar podemos hallar la fuerza de reacción 1. Lo puedo copiar todo. El cálculo va a ser el mismo, exactamente el mismo, pero considerando el punto de giro, va a ser este. Este va a ser el eje de giro. ¿Por qué ya este? Porque recordemos que al considerar el punto A como el eje de giro, habíamos obviado a la resistencia 1. Y por eso hemos hallado la resistencia 2. Para hallar la resistencia 1, necesitamos obviar la resistencia 2. Por eso escogemos el eje de giro en el punto B. Y el cálculo sería el mismo. El giro positivo lo daría W. Y el giro negativo lo daría la resistencia 1. Considerando esos detalles, tendríamos algo similar, pero cambiando algunos parámetros. El momento por el peso sería positivo y el de la reacción 1 sería negativo. Los igualaríamos. El momento de la reacción 1 sería igual al momento ocasionado por el peso. Recordando la fórmula de momentos, tendríamos que el momento ocasionado por la reacción 1 es igual al momento ocasionado por el peso. Y de esta manera obtendríamos la reacción 1. Las distancias hacia las reacciones estaríamos considerando las reacciones 1. Y los valores son los mismos. Intuitivamente deberíamos anticipar esto porque tanto la reacción 1 como la reacción 2 están en los extremos de un escenario simétrico. La tabla es uniforme, el peso va al medio, hay dos reacciones a los lados. Evidentemente, las reacciones deberían tener el mismo valor. También, en medio de este cálculo, habríamos usado la sumatoria de fuerzas igual a 0. Recuerden que la sumatoria de fuerzas hace referencia a la sumatoria vectorial de todas las fuerzas sobre un cuerpo. Es decir, la fuerza de reacción 1 que va hacia arriba, más la fuerza de reacción 2 que va hacia arriba, menos la fuerza del peso que va hacia abajo, tendría que ser 0. De aquí obtendríamos la fuerza de reacción 1 es igual al peso menos la fuerza de reacción 2. Esto iría como positivo a sumar y esto como negativo a restar. Aquí está. Si inicialmente habríamos hallado la fuerza de reacción 2, la reemplazaríamos en esta fórmula, la restaríamos con el peso y obtendríamos el mismo valor. Lo podemos hacer así. La fuerza de reacción 1 es igual al peso, recordemos que es la masa por la gravedad, menos la fuerza de reacción 2. La fuerza de reacción 1 entonces es igual a la masa, que era 50 kilogramos, por la gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, menos la fuerza de reacción 2, que es 245,25 newtons. Esta fuerza de reacción 1 sería igual a 50 por 9,81 menos 245.25. 245.25. Efectivamente es ese valor. Ahora resolveremos otro ejercicio que también tiene sumatorias de momentos, pero en esta ocasión se añade un cuerpo extra que añade una fuerza. El problema dice calcular las reacciones en los extremos de una tabla uniforme de 50 kilogramos y 3 metros de largo si a 2 metros de un extremo descansa un niño de 40 kilogramos. Este es el esquema, es el mismo, es la misma tabla de 3 metros de largo, también tiene el mismo peso en el centro, tiene el mismo peso de la tabla. Esta vez lo diferenciaremos con un subíndice de t de tabla, porque también existe una persona que tiene su propio peso. Tiene su propio peso igual a W. Es un niño, dijeron, ¿verdad? Persona pondremos para diferenciar. W de persona. Tenemos todas las distancias. La longitud de extremo a extremo es de 3 metros. Vamos a llamar con una letra D las distancias hacia el niño. Esta va a ser de la distancia 2, que va a ser la del niño desde el extremo de la reacción 1. Vamos a llamar a este extremo el punto A y a este extremo el punto B. Desde el punto A hasta el niño
existe una distancia de 2 metros. Desde el punto A hasta el peso de la tabla existe una distancia de 1 igual a 1,5 metros. ¿Okay? Con estos datos tendremos que calcular las resistencias. En estos casos podemos ser más ordenados y escribir los datos. La masa de la tabla es igual a 50 kilogramos. La masa de la persona es 40 kilogramos. La distancia de extremo a extremo es x igual a 3 metros. La distancia del extremo A hasta el centro de gravedad de la tabla es 1,5 metros. Recordemos que es x entre 2, ¿verdad? Porque es la mitad de la tabla. También tendremos la distancia 2, que es la distancia desde el extremo A hasta el niño, que nos dicen que es 2 metros. No tenemos más datos, más que el de la gravedad. La gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Nos piden calcular las reacciones. Para calcular las reacciones vamos a necesitar hacer sumatoria de momentos. Pero para que los cálculos sean más sencillos, primero calculemos el peso de la tabla y el peso del niño, de la persona. Para después calcular la fuerza de reacción 1 y la fuerza de la reacción 2. Recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. El peso de la tabla, por lo tanto, va a ser su masa 50 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso por esta fórmula, ¿verdad? Eso en cuanto a la tabla. Por lo tanto, esto tendrá un valor de 490, ¿verdad? 490. Las unidades kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado son newtons. Por otra parte, el peso del niño, el peso de la persona, es igual a 40 kilogramos por la gravedad. Esto nos va a dar 40 por 9,8 igual a 392. 392 newtons. Ya tenemos los pesos de la tabla y del niño. Ahora, por sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos debería ser 0. Veamos entonces qué momentos están presentes en nuestra tabla. Tomemos el eje A o el eje B. Si queremos hallar la reacción 1 primero, entonces deberíamos tomar el eje en el punto B. Tomando como eje el punto B, vamos a tener los siguientes torques. Los torques positivos, recuerden, en sentido contrario al de las manecillas del reloj, van a ser 2. El peso del niño y el peso de la tabla. Vamos a necesitar dos distancias. La distancia entre el punto B hasta la aplicación del peso de la tabla va a ser también distancia 1, igual a 1,5 metros, porque está a la mitad. Sin embargo, la distancia entre el punto B hasta el niño va a ser de 1 metro. La podremos denotar con otra letra, digamos D3. D3 es igual a 1 metro. Tenemos esos dos momentos positivos. El momento generado por el peso de la tabla más el momento generado por el peso del niño menos el momento negativo lo daría la reacción 1. El momento de la reacción 1. Todo esto debe ser 0. Recordando que los momentos son distancia por fuerza, tendremos el momento del peso de la tabla va a ser la distancia de la tabla, que es d1. Aquí está. La distancia al peso de la tabla es d1 por el peso de la tabla. d1 por el peso de la tabla. Más el momento del peso del niño. El momento del peso del niño, considerando este eje, va a ser distancia 3, que es 1 metro, por el peso del niño. Distancia 3 por el peso del niño. Menos el momento generado por la reacción 1, que va a ser la distancia x, que es el largo total de la tabla, por la reacción 1. X por la reacción 1. Todo eso debe ser 0. Este término lo paso al lado derecho a sumar. Voy a tener lo siguiente. Tenemos todos estos datos. Tenemos las distancias. También acabamos de calcular los pesos.
Entonces solo tenemos que despejar la reacción 1. Si invertimos los lados de la igualdad, vamos a tener una fracción. Los momentos del peso de la tabla y del peso del niño sumados y todo dividido entre x. Los datos van a ser distancia 1, recuerden que es la distancia del punto B al peso de la tabla, es 1,5 metros. Por el peso de la tabla eran 490 newtons. Acá lo hallamos, ¿verdad? 490 newtons el peso de la tabla. El del niño 392. La distancia del niño hacia el punto B, recuerden que es la distancia hacia este lado, que estamos considerando el extremo más cercano al niño, es de 1 metro. Por el peso del niño, 392 newtons. Dividido entre x. X es la longitud total de la tabla. X es 3 metros. Cuando sumemos lo de arriba vamos a tener metros sobre newtons. Metros sobre newtons. Y los metros se van a simplificar con este metro de acá. Vamos a obtener lo siguiente. 1,5 por 490 más 1 por 392. Dividido entre 3. Igual dividido entre 3. Nos dará 375,67. 375,67 con 2 decimales. Las unidades van a ser newtons. Ya tenemos la primera reacción. Por otro lado, podemos hacer lo mismo en el eje A. Considerando el eje A, vamos a tener una sumatoria de momentos algo distinta. Los positivos, recordemos, los positivos son en este sentido, los negativos son en este sentido, los positivos ya serán solamente uno. El momento generado por la reacción 2, menos los otros dos momentos. El momento generado por el peso del niño y el generado por el peso de la tabla van a ocasionar un giro en este sentido, negativo. Y sus distancias respectivas son el de la tabla de 1 y el del niño de 2. Momento generado por la tabla, por el peso de la tabla, menos el momento generado por el peso del niño. Tiene que ser 0. Reemplazando, ya sabemos, por la fórmula de momentos, vamos a tener que el momento generado por la reacción 2 va a ser igual a la distancia de la reacción 2, que es x, por la reacción 2, la fuerza de reacción 2, menos el momento generado por el peso de la tabla, va a ser la distancia desde el punto A hasta el centro de gravedad de la tabla, que es d1, por el peso de la tabla, menos el momento del niño. Desde el punto A, la distancia es de 2 metros, por el peso del niño. Esto nos tiene que dar 0. Pasamos estos dos términos al lado derecho con signo positivo. Vamos a obtener x por la reacción 2 igual a la distancia 1 por el peso de la tabla más la distancia 2 por el peso del niño. Recordemos que están pasando con signos cambiados. Despejamos la reacción 2, vamos a obtener lo siguiente. Esto de acá dividido entre x. Esta x se está multiplicando a la reacción 2 y pasa a dividir. Si reemplazamos los datos vamos a obtener la distancia 1, 1,5 metros por el peso de la tabla, 490 newtons, más la distancia 2, que es 2 metros, por el peso del niño, 392 newtons, dividido entre x, que es 3 metros. Calculando todo esto vamos a obtener 1,5 por 490 más 2 por 392 dividido entre 3. 506,33 newtons. Con esto hemos hallado las dos fuerzas de reacciones. En el siguiente video resolveremos más ejercicios interesantes.